correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir y repetir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 27 de noviembre del año 2023. A medida que avanza esta precampaña de todos, que la verdad sea dicha, ya estamos en plenas campañas electorales, pero con ese afán hipócrita y de la sinvergüenzada legal, pues decimos que no deben decir esto. La verdad es que no pueden impedirlo y la realidad en este caso supera desde hace muchos años al contenido de la ley. Sin embargo, nadie se ha atrevido a decir, dejémonos ya de mentiras e hipocresías y pongamos en la ley algo sencillo, fácil, práctico, para que nadie se espante y no ande dándole vuelta al texto legal. Pero vamos a ver. Para todo fin práctico, pues, estamos ya en campaña. Y a medida que éstas avanzan, más y más cosas se dejan ver. En algunos casos para bien, muy pocas hay que decirlo, pero en otras para mal, pero la verdad muy mal. Yo creo que para nadie es hoy un secreto que las cosas en este país en materia de campañas políticas han cambiado. Si bien los partidos y los candidatos no reconocen esa realidad, la realidad lo supera. No solo en el aspecto demográfico, estamos ya rondando los 100 millones de electores registrados en la lista nominal y con credencial vigente para votar. Además, con una distribución etaria, diríamos, prácticamente 46 millones y medio de los primo votantes entre 18 y 19 años a los menores de 40, es decir, a los 39 años, son un poco más de 46 millones, es decir, casi la mitad del padrón está integrado, de la lista nominal, está integrado por a quienes podríamos calificar de jóvenes. Si bien no todos son jóvenes, un porcentaje importante ya son personas maduras, pero son las personas con más años de educación formal, son los que han tenido un porcentaje mayor de esos 46 millones, han tenido acceso a la educación superior, no pocos de ellos a un posgrado, sea en México o en el exterior, una maestría, un doctorado, un diplomado altamente especializado, etc. Y sin embargo, los partidos actúan, piensan y actúan como si estuviéramos en el principio de la campaña para designar presidente en el sexenio, o para elegir, en el sexenio de Ruiz Cortines o en el de López Mateos. No han evolucionado. Las críticas o los señalamientos que se hacen a las dos candidatas van desde señalamientos verdaderos, válidos, pero que en una campaña hoy no tienen mayor impacto. Tomo el caso de los señalamientos que le hace un analista en cuestiones de tipo de la seguridad o del combate al narcotráfico, etc., y lanza una opinión en el sentido de que ante lo aburrido de los discursos de la anticientífica, él prefiere a escuchar a Fernández Noroña. Muy bien. La experiencia muestra que no necesariamente para ganar una elección hay que saber pronunciar de una manera florida, impactante, grandes piezas oratorias. Eso quedó allá muy atrás, quizá en los años 60 o 70 todavía, cuando un grupo de jóvenes priistas con capacidades oratorias se incorporaban a la campaña y en cada punto donde llegaba el candidato y la comitiva lanzaban de su ronco pecho floridas piezas oratorias. Eso ya no funciona. Sin embargo, se insiste en ese recurso.
hay una evidencia ahorita que la señora anticientífica tendrá muchas cualidades, pero una de ellas no es ni de lejos, no es saber pronunciar discursos. No tiene la capacidad oratoria, su voz cansada, plana, aburrida, y no le ayuda en nada su físico, un físico anodino, mediocre, flaca, cuerpo de tabla, ¿verdad? Pero tiene una estructura detrás de ella. 3 partidos, todos con recursos, una maquinaria aceitada y operando desde hace 5 años, 30 mil servidores de la nación, 23 gobiernos estatales a su servicio y cantidades de recursos materiales, humanos, financieros ilimitados. Y el apoyo, por supuesto, del jefe de Estado, a la vez jefe de gobierno. En esas condiciones, podría la anticientífica ser muda y decir sus discursos con señas, y así tendría esa fuerza aplastante que la han venido aceitando, preparando, poniéndola lista para el 2 de junio del año próximo. ¿Qué tenemos en el otro campo? Tenemos a una persona que no sabe decir discursos. Sus cualidades están en otra parte. La ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz, si ella tantas ganas tenía de ser jefa de gobierno, como dijo ella, entré de senadora y salí como candidata a la presidencia de la República, lo menos que podía haber hecho desde hace algunos años es a tomar cursos de dicción, de oratoria, de lenguaje corporal. ¿Por qué? Porque para bien o para mal todavía eso impacta. No totalmente ni es lo decisivo, pero impacta. Muy bien, no lo ha hecho y sigue con su estilo ese desparpajado, así, desordenado, sus groserías, y ahora parece ya lema de campaña. Este es un equipo chingón, y llegó fulana que es chingona y eso. Pues yo no sé, la ingeniera, si así se va a comportar en lo que se refiere a sus expresiones, o los adjetivos calificativos que lanza a quienes van a integrar o ya integran su equipo. Este es un equipo de chingones. ¿Y qué pasaría en caso de que perdiera la elección? ¿Quién habría fallado? ¿Esos chingones o habría fallado la candidata? Ahí le dejo la pregunta. Ahora bien, estamos ante una situación interesante en el sentido de la maldición china. Complicada. Una serie de elementos que tienen que ver con la gobernación que no controla ni una de las candidatas ni la otra. De tal manera que si no hay una cabal comprensión, en el caso de la oposición sería más aplicable esto, de la tragedia que van a recibir como gobierno, podrían encontrarse con sorpresas muy desagradables, pero sobre todo no tener la menor idea de cómo actuarían frente a esos problemas. En el país hoy, con las condiciones que enfrenta no solo los ciudadanos, sino la población entera, hay problemas que encuesta tras encuesta los ciudadanos y la población califican como prioritarias. Y hay particularmente 5 temas que son los centrales. El primero, y que determina en mucho el comportamiento de los otros 4 temas: la inseguridad, la violencia sin control, la impunidad de la que disfrutan casi todos los grupos criminales, organizados o no. ¿Y por qué digo que esta es la prioridad número 1? Porque dependiendo del respeto de la ley, de la vigencia del Estado de Derecho, eso generaría confianza en los inversionistas para tomar riesgos en México. Si la posición del jefe de Estado es protegerlos de facto, eso impactaría
en el monto de la inversión, en el estado de confianza o, vamos a decir, de la misma población de confiar en las instituciones y en las fuerzas encargadas de combatir a los criminales. Y derivado de esta situación, hay dos temas que son determinantes para decenas de millones de mexicanos. El sistema público de salud, que está en los huesos, y el sistema público de salud, los dos, educación y salud, en condiciones de desastre total. Y luego agregamos un cuarto, la infraestructura en el país abandonada. De tal manera, pues, que en esas condiciones, es mi opinión personal, si yo fuera candidato, yo estaría conformando un equipo de verdaderos especialistas en esos campos. Seguridad, combate al crimen, etcétera, etcétera. Segundo, educación y salud, o segundo, tercero y segundo, el que gusten, en el orden que quieran. Infraestructura, y en el quinto podría usted poner el resto. Que promoción en el exterior, que grupos marginados, el ambiente, etc. Pero en aquellos primeros cuatro que menciono, ahí está el centro de lo que considero yo, es mi opinión personal, repito, la atención de la candidata. Sin embargo, veo una dispersión tremenda, que ahorita está en este estado, luego se va al otro y llega, y en la noche batallando para juntar gente. ¿Cuándo? Hoy ese tipo de actos ya no tienen mayor impacto. Son actos para engañar incautos, nada más. ¿Quiere tener gente? Si quiere realmente ver quién mueve multitudes hoy y pagando, le voy a dar 2 o 3 nombres. Los Dos Carnales, el Flaco de Sinaloa, Grupo Firme, ¿quién será algún otro? Los Ángeles Azules, aquí en el centro del país. Esos sí le llenan el Estadio Azteca y pagando. No hay candidata alguna que llene. Pues recuerden ustedes la pifia esta en el Estado Azul, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya el ciudadano ya cambió las formas de recibir información. Hoy, por ejemplo, tenemos el StreamYard, tenemos Zoom y otras 3 o 4, cuando menos, aplicaciones. ¿Qué pasaría si la ingeniera Gálvez todos los días a las 8 de la noche o a las 9, cuando ya todo el mundo estuviera en su casa, hacer un Zoom de 2 horas, preguntas libres, y que contestara a la madre de familia, al padre de familia, que es empleado, que es maestro, que es burócrata, que es ejecutivo, a los jóvenes que están en la preparatoria o en la universidad, pero preguntas libres, abiertas. Eso atraería quizá al principio pocas gentes, pocas personas, pero en la medida en que hubiere una permanencia y todos los días a las 8 de la noche ahí estuviera la ingeniera saludando y dando las buenas noches, en 15 o 20 días tendría una audiencia que sería de más peso, porque no estarían acarreados, serían voluntarios. Y así puede haber otras muchas formas, pero que la ingeniera, bueno, pues sigue con todo respeto con sus gelatinas y sus tamales, que tal parece que no es lo más adecuado. Y termino recordándole a Santiago Krill, que acaban de anunciar la inclusión, de quien sin duda alguna es una persona de las más calificadas de todas aquellas nombradas para un puesto o una parte en ese equipo, la doctora Consuelo Sáizar. Pero si revisan las encuestas encontrarán que la cultura no está en las primeras 10 o 15 prioridades de millones de mexicanos. Pero bueno, esa es la prioridad que dejan ver en el equipo de la ingeniera. Muchas gracias y nos vemos mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel, y vamos a ver cuántas vistas logra acumular la ingeniera en su mañanera. Le deseo la mejor de las suertes. Gracias otra vez.